Era una noche fría y nebulosa mientras Emilio y Laura regresaban a Ciudad de México desde un pequeño pueblo en el estado de Hidalgo. El reloj marcaba las 2:30 de la mañana cuando su pequeño Volkswagen Beetle avanzaba a través de la sinuosa carretera de un solo carril en cada dirección, rodeada por un denso bosque. La niebla era tan espesa que apenas podían ver unos metros adelante, y el único sonido que rompía la quietud era el ronroneo del motor del coche. Llevaban un buen rato sin cruzarse con ningún otro vehículo, lo cual era inquietante considerando la hora. Emilio, quien estaba al volante, mantenía una velocidad moderada para no correr riesgos en las peligrosas curvas. Laura, a su lado, se había quedado dormida hacía un rato. De repente, los faros de un coche aparecieron en el espejo retrovisor, acercándose rápidamente a pesar de las condiciones adversas. Emilio pensó en dejar que el coche los rebasara, pero al buscar un lugar para orillarse, se dio cuenta de que el auto no mostraba intención de adelantarlos. En cambio, ajustó su velocidad a la de ellos y mantuvo la misma distancia constante. Emilio no le dio mucha importancia al principio, pero algo en su interior le decía que debía estar alerta. Los minutos pasaban y el coche seguía ahí, imperturbable. Emilio decidió acelerar para perderlo, pero el auto detrás hizo lo mismo, igualando cada movimiento. La sensación de inquietud se transformó en un miedo palpable. Despertó a Laura con un ligero movimiento y le explicó lo que estaba pasando. Ambos decidieron que lo mejor sería tomar una desviación que Emilio conocía bien, una pequeña carretera secundaria que conducía a un caserío cercano. Sin usar las direccionales, Emilio giró bruscamente, casi perdiendo el control del Beetle en el proceso. Laura, completamente despierta y asustada, miraba hacia atrás, esperando ver si el coche lo seguía. Para su alivio momentáneo, el auto negro pasó de largo. Sin embargo, cuando Emilio miró nuevamente por el retrovisor, su corazón se detuvo un segundo. El coche negro había detenido su marcha y comenzaba a retroceder. Emilio aceleró a fondo, adentrándose por el camino secundario. La carretera era aún más estrecha y oscura, rodeada por árboles que parecían cerrar el paso. A lo lejos, apenas se distinguían las luces de algunas casas del caserío. Emilio y Laura decidieron parar allí y pedir ayuda. El caserío parecía desierto a esas horas. Las pocas luces que se veían provenían de algunas ventanas. Emilio estacionó el coche frente a una pequeña casa con luz y llamó a la puerta. Un anciano abrió, mirándolos con desconfianza. Emilio le explicó la situación rápidamente, y el anciano, tras unos momentos de duda, les permitió entrar. Mientras estaban dentro, Laura no podía dejar de mirar por la ventana, esperando ver aparecer el coche negro. De repente, la luz del patio se encendió y la sombra de un hombre cruzó velozmente. Emilio y Laura se tensaron. El anciano, visiblemente preocupado, les dijo que esa carretera secundaria era conocida por sucesos extraños, pero nunca tan inquietantes como lo que ellos describían. La calma que les brindaba la compañía del anciano se esfumó cuando vieron las luces del coche negro detenerse frente a la casa. Dos figuras descendieron, una de cada lado, y se dirigieron rápidamente hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles. Emilio y Laura sintieron un escalofrío recorrerles el cuerpo. De repente, las luces del coche negro se apagaron, y en su lugar, las luces de la casa comenzaron a parpadear. El anciano se apresuró a cerrar todas las puertas y ventanas. Emilio y Laura se quedaron en la sala, incapaces de moverse, escuchando los ruidos afuera. Golpes secos, pasos rápidos, susurros ininteligibles. De repente, el silencio fue interrumpido por un golpe fuerte en la puerta trasera. El anciano les hizo señas de que se mantuvieran callados. Los minutos pasaron como horas. Finalmente, los ruidos cesaron. Emilio y Laura se atrevieron a mirar por la ventana.
El coche negro ya no estaba. Decidieron que lo mejor sería quedarse allí hasta el amanecer. Cuando salió el sol, agradecieron al anciano y se dispusieron a seguir su camino. De regreso en la carretera principal, encontraron la desviación que habían tomado la noche anterior. Pararon un momento para recuperar el aliento. Entonces, Laura notó algo en el asiento trasero del Beetle. Dos figuras, idénticas a ellos, con miradas vacías y sonrisas siniestras. Fue lo último que vieron antes de que todo se volviera oscuro. Despertaron días después, en un hospital de un pueblo desconocido. No tenían recuerdo de cómo llegaron allí. Sus pies estaban destrozados, como si hubieran caminado kilómetros. Nadie podía explicar lo que había pasado. El Beetle fue encontrado abandonado en la misma carretera donde comenzó su pesadilla, intacto, pero con las puertas abiertas y sin rastro de las figuras que habían visto. A partir de ese día, Emilio y Laura nunca volvieron a viajar de noche por carreteras solitarias. Después de despertar en el hospital, Emilio y Laura intentaron recordar cualquier detalle que pudiera ayudarles a entender qué había sucedido. Sin embargo, cada intento de rememorar esa noche se veía nublado por una sensación de terror indescriptible. Las enfermeras les informaron que habían sido encontrados por un grupo de campesinos, desmayados y descalzos, cerca de una plantación abandonada a varios kilómetros del hospital. Decidieron quedarse en el pueblo unos días más para recuperarse y tratar de reconstruir los eventos. Hablaron con varios lugareños, quienes les contaron historias sobre la carretera y el caserío. Algunas hablaban de desaparecidos, otras de apariciones y coches fantasmales. Cada historia era más inquietante que la anterior, pero todas coincidían en un punto: la carretera secundaria era conocida por atraer fenómenos inexplicables. Durante una de sus caminatas por el pueblo, Emilio y Laura encontraron una pequeña tienda de antigüedades. Entraron, más por curiosidad que por otra cosa, y comenzaron a charlar con el propietario, un anciano de mirada profunda y voz susurrante. Le contaron brevemente su experiencia, esperando tal vez obtener una reacción distinta a las historias que habían escuchado hasta el momento. El anciano los escuchó con atención y, al final, les mostró un viejo mapa del área. En él, la carretera secundaria aparecía marcada con un símbolo extraño, una especie de espiral rodeada de signos arcaicos. Les explicó que esa zona era conocida desde hace siglos como un lugar de paso para espíritus errantes y que muchas personas habían tenido encuentros similares a los suyos. Intrigados y temerosos, Emilio y Laura decidieron investigar más. Con la ayuda del anciano, encontraron registros antiguos en la biblioteca del pueblo que hablaban de rituales y sacrificios realizados en el bosque que rodeaba la carretera. Se decía que ciertos autos y personas eran marcados por estas entidades para ser llevados a un plano distinto, un lugar donde el tiempo y la realidad se distorsionaban. Una noche, mientras discutían sobre los documentos que habían encontrado, recibieron una llamada en su habitación del hotel. La voz al otro lado de la línea era apenas un susurro, y aunque no podían entender las palabras, sentían una profunda inquietud. Decidieron no responder a más llamadas y cerrar las cortinas, pero la sensación de ser observados no los abandonaba. Esa misma noche, Emilio tuvo un sueño extraño. Se vio a sí mismo y a Laura en el coche, pero esta vez el conductor del coche negro se reveló, era el mismo, con una expresión vacía y una sonrisa siniestra. Despertó sudando y vio que Laura también había tenido una pesadilla similar. Decidieron que era hora de dejar el pueblo y regresar a casa, pero el miedo a lo que podría sucederles en la carretera era paralizante. A la mañana siguiente, agradecieron al anciano y a las personas del pueblo por su ayuda y se dispusieron a partir. Tomaron la decisión de no utilizar la carretera secundaria bajo ninguna circunstancia. Mientras manejaban por la carretera principal, sintieron una extraña calma, pero no podían dejar de mirar por el retrovisor.
Con el paso de los días, empezaron a notar pequeños cambios en su comportamiento. Laura se despertaba a mitad de la noche, caminando en trance hacia la puerta. Emilio, por su parte, comenzaba a tener lagunas mentales durante el día, encontrándose en lugares sin recordar cómo había llegado allí. Finalmente, decidieron buscar ayuda profesional para lidiar con el trauma. Sin embargo, cada sesión de terapia parecía desentrañar más misterios en lugar de resolverlos. Sus sueños se volvieron más vívidos, y la figura del coche negro se hacía presente con mayor frecuencia. Un año después, Emilio y Laura decidieron volver a la carretera para enfrentar sus miedos y obtener respuestas. Esta vez, fueron acompañados por un grupo de investigadores paranormales que habían conocido en línea. Juntos, se adentraron en el bosque cercano al caserío, equipados con cámaras y grabadoras de audio. Lo que encontraron fue más aterrador de lo que esperaban. En medio del bosque, descubrieron un altar antiguo, cubierto de símbolos similares a los del mapa del anciano. Las grabadoras captaron susurros y voces que no pertenecían a ninguno de ellos. Las cámaras mostraron sombras moviéndose entre los árboles, siempre en el límite de su visión. De repente, uno de los investigadores señaló algo en el suelo, huellas frescas que llevaban hacia una cabaña oculta entre la maleza. Entraron con cautela y encontraron restos de rituales recientes. Las paredes estaban cubiertas de dibujos y textos en un idioma desconocido, pero lo más perturbador fue encontrar fotografías de personas, incluyéndolos a ellos. Emilio y Laura se dieron cuenta de que no estaban solos en su experiencia. Otros habían sido marcados y llevados al mismo destino oscuro. Decidieron destruir el altar y la cabaña, con la esperanza de romper el ciclo. Sin embargo, mientras prendían fuego a la cabaña, las sombras en el bosque comenzaron a moverse rápidamente hacia ellos. Huyeron de regreso al coche, con las cámaras y grabadoras aún encendidas. Las voces y susurros se intensificaron, pero lograron regresar a la carretera principal sin mirar atrás. Al llegar al pueblo, revisaron las grabaciones y descubrieron algo aterrador. En todas las imágenes y audios, podían ver y escuchar las figuras que habían encontrado en el asiento trasero del Beetle aquella noche. Las mismas miradas vacías y sonrisas siniestras aparecían ahora junto a ellos en cada toma. Decidieron que la única forma de detener esto era compartir su historia y advertir a otros sobre los peligros de esa carretera y el bosque. Publicaron sus hallazgos en línea y se contactaron con otros que habían tenido experiencias similares. Aunque nunca lograron deshacerse completamente de las sombras que los acechaban, encontraron consuelo en saber que no estaban solos. Emilio y Laura continúan viviendo con el miedo constante de lo que podrían encontrar en el espejo retrovisor, pero su historia ha servido de advertencia para otros viajeros. La carretera y el caserío siguen ahí, pero ahora son evitados por aquellos que conocen las leyendas. Y así, la espiral del misterio y el terror continúa, esperando a su próxima víctima en la oscuridad de la noche. Estaba regresando a mi casa en Tepatitlán desde Guadalajara, después de una larga jornada de trabajo. Tenía planeado pasar por San Juan de los Lagos a recoger una caja de herramientas que le había prestado a mi tío Juan, quien trabaja en una gasolinera y siempre está despierto hasta tarde. Era casi la 1 de la mañana, y aunque estaba cansado, confiaba en conocer bien la ruta. Tal vez el cansancio me jugó una mala pasada porque, sin darme cuenta, tomé una salida equivocada. El camino era recto, pero nada me resultaba familiar. La carretera parecía alargarse infinitamente, flanqueada por árboles y arbustos que apenas se distinguían en la oscuridad. Pensé que, si avanzaba un poco más, podría encontrar una señal o algún punto de referencia. Pero cuanto más avanzaba, más desconocido me parecía el entorno. Empezaba a sentir una incomodidad creciente en el estómago. Decidí bajar la velocidad y dar la vuelta en U en esa pista solitaria.
Justo cuando estaba terminando la maniobra, el coche se apagó de repente. El silencio que siguió fue tan profundo que me hizo sentir un escalofrío. Intenté arrancar el coche de nuevo, pero el motor solo emitía un sonido ahogado. Después de varios intentos fallidos, la inquietud se transformó en un miedo tangible, una sensación de cosquilleo en la piel y calor que me envolvía de manera desconcertante. Encendí las luces de emergencia para hacer notar mi presencia en caso de que alguien pasara por ahí, pero éstas se apagaron junto con los faros. Estaba en la oscuridad total, rodeado por un paisaje desértico y frío. El viento susurraba entre los árboles, creando un ambiente aún más tenebroso. Fue entonces cuando vi una figura emerger de la oscuridad, acercándose lentamente. Era un hombre vestido con un uniforme que no reconocí. El hombre, con una voz grave pero amable, me dijo que no podía estar allí y me preguntó qué hacía en ese lugar. Le expliqué la situación de mi coche, y él, con una mirada comprensiva, me ofreció ayuda. Sin embargo, después de un par de intentos fallidos de arrancar el coche, se marchó sin decir más, dejando una sensación de desasosiego en el aire. Mi mente comenzó a llenarse de ideas aterradoras sobre el narco y territorios peligrosos. Estaba solo y vulnerable, y cualquier cosa podría pasar en esa carretera desierta. Pasaron unos minutos y el hombre regresó, esta vez con otros dos tipos. Todos llevaban uniformes, aunque no necesariamente de seguridad. La paranoia se apoderó de mí, y no queriendo ser descubierto, empujé el coche fuera del camino y lo escondí detrás de unos árboles. Me quedé quieto, conteniendo la respiración mientras los veía pasar cerca de mí. Los escuché hablar por radio, diciendo que yo ya me había marchado. Sentí un alivio momentáneo, pero la sensación de peligro no desapareció. Salí del coche con mucho cuidado, necesitando estirar las piernas y tomar un poco de aire fresco. Mientras caminaba alrededor del coche, miré al cielo y vi que se iluminaba con un destello blanco intenso, como una explosión silenciosa. Miré hacia arriba y vi luces en el cielo, no eran estrellas, sino puntos luminosos dentro de nuestra atmósfera. Eran naves, flotando sobre la carretera y los campos. Me acerqué a una explanada cercana con la esperanza de ver mejor. En el centro, un grupo de personas formaban un círculo, todos mirando al cielo. Una de las luces descendió lentamente, bañando a los espectadores en una luz intensa. El aire se cargó de electricidad y el silencio se hizo más profundo. De repente, las personas comenzaron a elevarse del suelo, flotando bajo un control invisible. La luz los envolvió, y desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. El lugar quedó en silencio, solo roto por el zumbido creciente de las naves. Las luces ascendieron rápidamente y desaparecieron. La explosión en el cielo hizo que las alarmas de varios coches sonaran, incluyendo la de mi carro. Desesperado, busqué las llaves y logré desactivar la alarma. El coche encendió a la primera, y arranqué a toda velocidad, dejando atrás la escena. Mientras me alejaba, una sensación de irrealidad me envolvía. Al llegar a Tepatitlán, noté que estaba vestido con ropa diferente a la que llevaba cuando salí de Guadalajara. Además, me di cuenta de que ya no necesitaba mis lentes para ver bien. ¿Qué había ocurrido realmente esa noche? La experiencia había alterado mi realidad de una manera que no podía explicar. Decidí no contarle a nadie sobre lo que había sucedido. ¿Quién me creería? Sin embargo, los días siguientes estuvieron llenos de extraños sucesos que me hicieron dudar de mi cordura. En el trabajo, mis compañeros me miraban con curiosidad, notando que algo en mí había cambiado. Las noches se volvieron inquietas, llenas de sueños vívidos en los que revivía la escena de la explanada, pero con detalles cada vez más claros y perturbadores. Una noche, semanas después del incidente, me encontré de nuevo en la carretera, incapaz de resistir la necesidad de regresar al lugar donde todo había comenzado.
Conduje durante horas, pero la ruta parecía cambiar constantemente, como si el camino estuviera vivo y tratara de desorientarme. Finalmente, llegué a una intersección familiar, aunque ahora parecía más siniestra bajo la luz de la luna. La explanada estaba desierta, pero la sensación de ser observado era innegable. De repente, una luz brillante surgió del cielo, y los recuerdos de aquella noche volvieron con fuerza. Esta vez, no estaba solo. Otras personas habían llegado, atraídas por la misma fuerza inexplicable. Sus rostros reflejaban el mismo miedo y fascinación que yo sentía. Sin previo aviso, las luces en el cielo comenzaron a moverse, formando patrones complejos y hermosos, pero cargados de un poder desconocido. El grupo de personas comenzó a moverse como una sola entidad, dirigiéndose al centro de la explanada. Intenté resistir, pero mis piernas parecían tener voluntad propia. La luz descendió de nuevo, y el aire se cargó con esa energía extraña. Sentí que me elevaba del suelo, mi cuerpo rígido e incapaz de moverse por voluntad propia. La luz me envolvió, y todo se volvió blanco. Cuando recobré la conciencia, estaba de pie en medio de la explanada, con las mismas personas que habían sido atraídas por la luz. Nos miramos, tratando de encontrar respuestas en los rostros de los demás. Sabíamos que algo había cambiado en nosotros, algo profundo y fundamental. Decidí investigar más sobre los avistamientos de ovnis y fenómenos paranormales en la región. Encontré relatos de personas que habían tenido experiencias similares, describiendo las mismas luces en el cielo y la misma sensación de ser transportados a otro lugar. Algunos hablaban de abducciones, otros de encuentros con seres desconocidos. La mayoría de los testimonios coincidían en un punto: todos sentían que algo en su realidad había cambiado para siempre. Con el tiempo, formamos un grupo de apoyo, compartiendo nuestras experiencias y tratando de entender lo que nos había pasado. Descubrimos que cada uno de nosotros había desarrollado habilidades o cambios físicos inexplicables, como mi vista mejorada. Nos unió un vínculo inexplicable, una conexión que iba más allá de lo terrenal. A medida que profundizábamos en nuestra investigación, empezamos a notar patrones y mensajes ocultos en los eventos que habíamos presenciado. Nos dimos cuenta de que las luces no eran solo naves, sino portales a otras dimensiones, y que habíamos sido elegidos por alguna razón desconocida. Cada uno de nosotros tenía un papel que desempeñar en un plan mayor, algo que aún no podíamos comprender del todo. La vida cotidiana se volvió una mezcla de lo mundano y lo extraordinario. Seguíamos nuestras rutinas diarias, pero siempre estábamos alertas a señales y pistas sobre nuestro propósito. Las noches eran las más difíciles, con sueños que nos llevaban de vuelta a la explanada y visiones de futuros posibles. Un día, uno de los miembros del grupo, una mujer llamada Elena, tuvo una revelación. Había encontrado un antiguo manuscrito que describía encuentros similares con seres de luz, remontándose a civilizaciones antiguas. Según el texto, estos seres eran guardianes del equilibrio universal, y aquellos que eran contactados tenían la misión de proteger este equilibrio. Con esta nueva información, nuestro grupo se volvió más unido y decidido a cumplir con nuestro destino. Aprendimos a utilizar nuestras habilidades recién descubiertas para ayudar a los demás y para protegernos de cualquier amenaza que pudiera surgir. Nos convertimos en vigilantes silenciosos, trabajando en las sombras para mantener el equilibrio entre nuestra realidad y las dimensiones más allá. A pesar de las dificultades y los peligros, encontramos un propósito en nuestras vidas que iba más allá de lo cotidiano. Habíamos sido transformados por nuestra experiencia, y aunque la realidad a veces parecía frágil y mutable, estábamos dispuestos a enfrentar cualquier desafío que viniera, sabiendo que no estábamos solos. Así, la noche en la que mi coche se apagó en medio de una carretera desierta se convirtió en el punto de partida de una aventura que cambió nuestras vidas para siempre.
Un recordatorio constante de que la realidad es mucho más vasta y misteriosa de lo que podemos imaginar. Conduciendo mi auto en una fría noche de octubre por una carretera desierta en Texas, trabajaba como conductor de Uber. La noche estaba envuelta en una densa niebla, lo que dificultaba la visibilidad más allá de unos pocos metros. Mi último pasajero me había dejado una hora antes en un pequeño pueblo que apenas aparecía en los mapas, y ahora regresaba a casa, ansioso por terminar mi turno. Mientras avanzaba por la carretera, noté que el tanque de gasolina estaba casi vacío. Recordé haber visto una señal que indicaba una gasolinera a unos pocos kilómetros, así que decidí dirigirme allí. La carretera parecía interminable, con árboles frondosos que se alzaban a ambos lados, creando sombras inquietantes que bailaban con la luz de mis faros. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el sonido del motor y el crujido ocasional de las hojas bajo las ruedas. Después de lo que parecieron horas, finalmente vi la gasolinera. Era un lugar viejo y desgastado, con una única bomba de gasolina y una tienda pequeña que parecía abandonada. Las luces parpadeaban débilmente, y el lugar emanaba una sensación de desolación y abandono. Sin embargo, no tenía otra opción, así que me detuve y comencé a llenar el tanque. La sensación de soledad y aislamiento era abrumadora. Mientras la gasolina fluía, escuché un ruido sordo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. La niebla era tan espesa que apenas podía distinguir la silueta de mi coche. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero intenté ignorarlo y terminé de llenar el tanque. La niebla parecía envolverme, haciéndome sentir como si estuviera atrapado en una burbuja aislada del resto del mundo. Al subirme de nuevo al coche, intenté encender el motor, pero este no respondió. Maldije por lo bajo y lo intenté de nuevo. Nada. Me incliné sobre el volante, desesperado. En ese momento, vi una figura moverse entre los árboles. Era una silueta alta y delgada que se deslizaba sin hacer ruido, apenas visible en la penumbra. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Intenté de nuevo arrancar el coche, y finalmente el motor rugió. Sin perder un segundo, aceleré y salí de la gasolinera, mi corazón latiendo descontroladamente. Mientras avanzaba por la carretera, revisé el espejo retrovisor y vi la figura de pie junto a la bomba de gasolina, mirándome fijamente. Aceleré aún más, deseando poner la mayor distancia posible entre esa figura y yo. La carretera se volvió aún más sinuosa y difícil de seguir debido a la niebla. A medida que avanzaba, noté que las luces de mi coche comenzaban a parpadear. La electricidad se desvanecía intermitentemente, sumergiéndome en una oscuridad casi total. Finalmente, las luces se apagaron por completo. Frené bruscamente, quedándome varado en medio de la carretera. En ese momento, vi algo en la distancia, dos pequeños puntos rojos que se acercaban lentamente. A medida que se acercaban, me di cuenta de que no eran luces de un coche, sino ojos. Ojos brillantes que me observaban con una intensidad antinatural. No había forma de que pudiera escapar. Mi teléfono no tenía señal y el coche estaba muerto. Los ojos se acercaron más y más, hasta que finalmente pude ver la silueta de una criatura indescriptible. Era alta y delgada, con extremidades largas y desgarbadas, y su piel parecía brillar en la oscuridad. Los ojos rojos me miraban fijamente, llenos de una inteligencia maligna. La criatura se detuvo a unos pocos metros de mi coche, observándome sin moverse. Podía sentir su mirada penetrando en mi alma, y el pánico me paralizó. No podía hacer nada más que quedarme allí, observando cómo esa cosa me observaba a su vez. El tiempo pareció detenerse. No sé cuánto tiempo estuve allí, atrapado en esa carretera desierta, con la criatura mirándome fijamente. Finalmente,
La figura comenzó a retroceder lentamente, desvaneciéndose en la niebla, llevándose consigo el terror que había traído. Con el corazón aún latiendo con fuerza, intenté una vez más arrancar el coche. Para mi sorpresa, el motor rugió al instante. Sin dudarlo, aceleré y conduje tan rápido como pude, dejando atrás la carretera y la gasolinera. Mientras continuaba mi viaje, la carretera parecía transformarse en un laberinto interminable. Cada giro y curva me llevaban más lejos de cualquier señal de civilización. La niebla se volvía cada vez más espesa, y mi desesperación crecía. Eventualmente, el asfalto de la carretera se transformó en un camino de tierra, lleno de baches y raíces que hacían temblar mi coche. Los árboles a ambos lados del camino parecían cerrarse sobre mí, sus ramas entrelazándose como si intentaran atraparme. Mis faros apenas iluminaban el camino, y cada sombra parecía cobrar vida propia. Sentí que algo me observaba desde la oscuridad, una presencia constante que me seguía sin descanso. De repente, vi un destello de luz a lo lejos. Era una cabaña, apenas visible entre los árboles. No había ninguna otra opción, así que decidí dirigirme hacia ella, esperando encontrar ayuda o al menos un lugar seguro para refugiarme. Al acercarme, noté que la cabaña estaba en mal estado, con ventanas rotas y la puerta colgando de una bisagra. Salí del coche y me acerqué a la cabaña, mi respiración agitada y el corazón latiendo con fuerza. Empujé la puerta y entré. El interior estaba oscuro y polvoriento, con muebles viejos y rotos esparcidos por todas partes. Parecía que nadie había estado allí en años. La única fuente de luz era una vela encendida en una mesa en el centro de la habitación. Me acerqué a la vela, sintiendo una mezcla de alivio y temor. En la mesa había un viejo cuaderno con páginas amarillentas. Lo abrí y comencé a leer. Las páginas estaban llenas de escritos incoherentes y dibujos extraños, pero lo que más me llamó la atención fue una serie de mapas de la zona. Parecía que alguien había estado estudiando la carretera y los alrededores, como si buscara algo. De repente, escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. La sensación de ser observado se hizo aún más intensa. Decidí que era hora de irme. Tomé el cuaderno, con la esperanza de que pudiera ayudarme a encontrar una salida, y volví a mi coche. A medida que conducía, seguí los mapas del cuaderno, tratando de encontrar el camino de regreso a la carretera principal. Sin embargo, la niebla y la oscuridad hacían que todo se viera igual. La sensación de ser perseguido nunca desapareció, y cada vez que miraba por el espejo retrovisor, veía sombras moviéndose entre los árboles. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontré un camino pavimentado. La sensación de alivio fue abrumadora, pero sabía que aún no estaba fuera de peligro. Aceleré, dejando atrás el camino de tierra y la cabaña. Con cada kilómetro que avanzaba, la niebla comenzaba a disiparse y las luces de la ciudad se hicieron visibles a lo lejos. Cuando finalmente llegué a casa, me sentí aliviado pero profundamente marcado por la experiencia. Nunca supe qué era esa criatura ni por qué me había encontrado con ella, pero desde esa noche, dejé de trabajar como conductor de Uber. La carretera de Texas había dejado una huella imborrable en mi mente, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar. La cabaña, los ojos rojos y la sensación de ser observado me perseguirían para siempre, una pesadilla que no desaparecería con la luz del día. Cada último domingo del mes, visitaba a mis abuelos en su pequeña casa en las afueras de un pueblo llamado San Mateo. Era una rutina que ambos esperábamos con ansias. Les llevaba dinero, despensa y pasaba el día ayudándolos con las tareas del hogar. La rutina era la misma: barrer el patio, regar las plantas, alimentar a los perros y quedarme a comer y cenar con ellos.
A las 7 de la tarde partía de regreso a la Ciudad de México, un trayecto de 3 horas. Una tarde, después de despedirme de mis abuelos, tomé un camino alternativo a través de una carretera menos transitada. Había oído que el paisaje era hermoso, aunque árido y solitario. Salí puntual a las 7 de la tarde, pero a los 20 minutos de viaje, un fuerte estallido sacudió el auto, una de las llantas traseras había explotado. Sin repuesto y en medio de la nada, no me quedó más que esperar ayuda. El sol comenzaba a ocultarse y la sensación de aislamiento se intensificaba. Pasaron unos 30 minutos antes de que una camioneta pasara. Me hicieron señas y se detuvieron. El conductor, un hombre mayor con rostro amable, me ofreció llevarme hasta el pueblo más cercano, donde podría reparar la llanta. Durante el trayecto, él y su esposa me hicieron preguntas sobre mi viaje. Cuando mencioné el tramo de carretera donde había quedado varado, sus rostros se tornaron serios. Ten mucho cuidado por esa zona, me advirtieron. Mucha gente ha desaparecido por ahí. Sus palabras me inquietaron, pero agradecí el consejo. Me dejaron en un pequeño taller donde lograron reparar la llanta. Con el repuesto en mano, otra camioneta se ofreció a llevarme de vuelta a mi auto. Me dejaron justo enfrente y, antes de irse, me recordaron que debía irme rápido. A medida que volvía al carro, un escalofrío me recorrió al recordar sus palabras. La carretera estaba ahora sumida en la oscuridad. Mientras cambiaba la llanta, un coche pasó y se detuvo al ver mi situación. El conductor se ofreció a iluminarme con sus faros mientras terminaba de reparar el auto. Antes de irse, también me advirtió que no me quedara mucho tiempo en esa carretera. Ya de vuelta en el auto, encendí el motor y comencé a conducir. A lo lejos, vi la luz tenue de una bicicleta. Eran casi las 11:40 de la noche, decidí seguir al ciclista para iluminar su camino. Después de unos minutos, noté que el ciclista empezó a zigzaguear erráticamente. Cuando encendí las luces altas, vi algo que me heló la sangre, una criatura humanoide, negra y alada, se cernía sobre el ciclista. Aceleré y toqué el claxon, intentando espantar a la criatura. El ciclista me gritó que apagara las luces, pues eso había atraído al ser. Apagué las luces y me detuve. El sonido de algo revoloteando llenó el aire y luego, un grito desgarrador seguido del sonido de la bicicleta cayendo. Encendí las luces de nuevo y por un segundo, vi a la criatura llevándose al ciclista por los aires. Con el estómago revuelto y el miedo dominando mi cuerpo, pisé el acelerador hasta llegar a la caseta de peaje. Informé a los policías sobre lo sucedido. Para mi sorpresa, ya estaban al tanto de las desapariciones y los ataques en esa zona. Me dijeron que la criatura ya había atacado a un oficial. Los policías se persignaron y me instaron a seguir mi camino. Más tarde, en el camino, recogí a mi hermana y su grupo de excursión de regreso a la ciudad. Habían organizado un viaje a la playa y regresaban a la Ciudad de México en 2 camionetas. Casi todos dormían en la camioneta cuando, de repente, mi hermana notó algo extraño. Una mujer, que nadie reconocía, estaba sentada al final de la fila de asientos. No recordaban haberla visto abordar. El miedo se apoderó de todos cuando la mujer abrió los ojos y empezó a reírse de manera escalofriante. Su rostro parecía el de una persona fallecida que cada uno conocía, pero con una mueca perturbadora. Nos detuvimos en una estación de servicio en Uruapan. Cuando abrí la puerta para pedirle que se bajara, me dijo que no podía, que no tenía piernas y que debía cargarla. Al levantarla, la forma humana cambió, transformándose en una criatura parecida a un guajolote gigante con un rostro demoníaco. La criatura salió corriendo y voló hacia los árboles. Los pasajeros estaban aterrados. Nos reunimos con otra camioneta de nuestro grupo en la estación y compartimos lo que habíamos visto.
Todos coincidieron en que era una bruja, una figura de las leyendas que habíamos oído en Zihuatanejo. Dos mujeres que viajaban en la otra camioneta llegaron caminando hacia nosotros, pero pronto se subieron a un camión de pasajeros cercano. El horror de esa noche quedó grabado en nuestras mentes. La carretera y sus misterios no eran simples cuentos. Había algo oscuro y antiguo acechando en esos caminos solitarios, algo que aún hoy hace que mi piel se erice al recordarlo. El viaje de regreso se volvió tenso. Nadie quería hablar de lo sucedido, pero todos sabíamos que había algo más allá de nuestra comprensión en esos caminos. Mientras avanzábamos por la carretera, vigilaba constantemente los retrovisores y los alrededores, esperando no ver otra aparición. Cerca de la medianoche, decidimos hacer una parada rápida en una estación de servicio para despejarnos y tomar un café. Mientras estábamos ahí, una mujer mayor, vestida con ropas tradicionales, se nos acercó. Parecía preocupada y nos preguntó si habíamos visto algo extraño en la carretera. Le contamos lo que habíamos experimentado, y su expresión se volvió sombría. Lo que vieron es una leyenda antigua, dijo. Se dice que esas criaturas son brujas que perdieron su humanidad y ahora vagan por estos caminos buscando víctimas. No son solo apariciones, son muy reales y peligrosas. Nos contó historias de otras personas que habían tenido encuentros similares, algunos de los cuales no habían sobrevivido para contar la historia. Nos advirtió que si volvíamos a ver algo así, debíamos mantener la calma, no hacer ruido y, sobre todo, no mostrar miedo. Agradecimos sus consejos y, con el ánimo un poco más tranquilo pero todavía temerosos, continuamos nuestro viaje. A lo lejos, la carretera parecía interminable, y cada sombra en la oscuridad parecía tener vida propia. Finalmente, llegamos a la Ciudad de México sin más incidentes. Sin embargo, lo vivido esa noche quedó grabado en nuestras mentes. Los relatos de las desapariciones y los encuentros con lo sobrenatural en esa carretera se volvieron un tema recurrente en nuestras conversaciones. Aunque nunca volvimos a tomar ese camino, la historia de esa noche se convirtió en una advertencia para otros viajeros. Hoy, al recordar esa noche, no puedo evitar sentir un escalofrío. No sé si lo que vi era real o producto del miedo, pero una cosa es segura: en esos caminos solitarios y oscuros, hay más de lo que los ojos pueden ver. La próxima vez que escuches una leyenda sobre carreteras embrujadas, piénsalo 2 veces antes de descartarla como una simple historia. Porque en algún lugar, una criatura oscura y alada puede estar esperando su próxima víctima. Llevaba ya varias horas conduciendo por las serpenteantes carreteras de Colombia. El sol se había ocultado hace tiempo y la oscuridad reinaba en la noche, iluminada solo por los faros de mi auto y las luces ocasionales de los otros vehículos. Mi destino aún estaba a un par de horas de distancia y la carretera, aunque desierta, requería toda mi atención debido a sus curvas y tramos irregulares. El aire dentro del auto se sentía pesado y el silencio solo era roto por el suave zumbido del motor y el crujir de los neumáticos sobre el asfalto. De repente, mis faros iluminaron algo en la distancia. Un vehículo estaba detenido en la cuneta, sus luces de emergencia parpadeaban débilmente. Decidí reducir la velocidad y detenerme, pensando que podría ser alguien en apuros. Al acercarme más, noté que era una vieja camioneta. Las puertas estaban abiertas de par en par y no había señales de nadie cerca. La inquietud comenzó a crecer en mi pecho, pero la curiosidad fue más fuerte. Aparqué mi auto a un lado y bajé para investigar. El aire nocturno era frío y un viento ligero soplaba entre los árboles cercanos, produciendo un murmullo inquietante. Caminé hacia la camioneta y, al asomarme dentro, vi que estaba vacía, aunque en el asiento trasero había signos de una lucha, papeles desordenados, un par de zapatos tirados y manchas oscuras que parecían ser de sangre. Una sensación de pánico me invadió.
¿Qué había pasado aquí? Me giré bruscamente, escudriñando la oscuridad en busca de algún movimiento o sonido. Nada. Solo el constante y monótono sonido de la naturaleza nocturna. Decidí volver a mi auto y alejarme de allí lo más rápido posible. Al regresar al coche, algo llamó mi atención al otro lado de la carretera. Una sombra se movía lentamente entre los árboles. Mi primer instinto fue subirme al auto y arrancar, pero mi cuerpo se negó a moverse, paralizado por el miedo. La sombra se acercó lentamente, y entonces la vi claramente bajo la tenue luz de la luna. Era un hombre, arrastrando algo tras de sí. El pánico me invadió y me apresuré a entrar al auto, pero antes de que pudiera cerrar la puerta, oí un sonido que me heló la sangre. Un gemido, débil y desgarrador, proveniente de donde estaba el hombre. Volteé para mirar una vez más y vi que lo que arrastraba era otro cuerpo, inerte y ensangrentado. Mi corazón latía frenéticamente mientras intentaba arrancar el auto, pero mis manos temblorosas dificultaban la tarea. Finalmente, logré encender el motor y aceleré, dejando atrás la escena macabra. Los faros del auto iluminaban el camino, pero la imagen del hombre y el cuerpo inerte se había grabado en mi mente. Conduje sin detenerme, intentando calmarme y pensar racionalmente. Debía llegar a un lugar seguro y avisar a las autoridades. Las horas pasaron lentamente, cada sombra en la carretera me hacía sobresaltarme y cada sonido me parecía una amenaza. Finalmente, divisaba las luces de un pequeño pueblo a lo lejos. Llegué a la estación de policía y, con la voz aún temblorosa, les conté lo que había visto. Los oficiales, inicialmente incrédulos, pronto se dieron cuenta de la seriedad de mi relato y se movilizaron rápidamente. Me pidieron que los guiara hasta el lugar donde había visto la camioneta. Volvimos por la misma carretera, esta vez en una caravana de vehículos policiales. Al llegar, la camioneta seguía allí, pero el hombre y el cuerpo habían desaparecido. Solo quedaban las manchas de sangre y los signos de la lucha como testigos de lo ocurrido. La policía inició una investigación, pero yo sabía que aquella noche me había cambiado para siempre. El terror y la impotencia de haber presenciado un asesinato sin poder hacer nada se quedaron conmigo, convirtiéndose en una pesadilla recurrente cada vez que debía conducir por una carretera solitaria. A partir de esa noche, las serpenteantes carreteras de Colombia nunca más volvieron a ser las mismas para mí. Después de dar mi declaración, los oficiales insistieron en que pasara la noche en el pueblo. Agradecí su preocupación y me dirigí a un pequeño hotel. El dueño, un hombre de mediana edad con una expresión preocupada, me recibió con una mezcla de curiosidad y simpatía. Me instalé en una habitación sencilla pero acogedora, y traté de dormir, aunque mi mente seguía atormentada por lo que había visto. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del hombre arrastrando el cuerpo, y los gemidos resonaban en mis oídos como un eco distante. Finalmente, después de lo que parecieron horas, caí en un sueño inquieto y fragmentado. Soñé con carreteras oscuras, sombras que se movían entre los árboles y una sensación constante de estar siendo observado. Me desperté al amanecer, con el corazón acelerado y un sudor frío cubriéndome la frente. Decidí que no podía quedarme más tiempo allí. A pesar del cansancio, la necesidad de seguir adelante era más fuerte. Desayuné rápidamente y me dirigí a la estación de policía para obtener alguna actualización. Los oficiales me informaron que habían encontrado huellas y algunas pistas, pero el hombre y su víctima seguían desaparecidos. Con una sensación de desasosiego, me despedí de ellos y retomé mi viaje. A medida que me alejaba del pueblo, no podía evitar mirar constantemente por el espejo retrovisor, esperando ver algo que me indicara que estaba siendo seguido. La carretera parecía más sombría que nunca, y cada curva me llenaba de ansiedad. Después de varias horas de conducción tensa, decidí parar en una gasolinera para repostar y tomar un respiro. El lugar estaba casi desierto,
con solo un par de vehículos más y un empleado somnoliento detrás del mostrador. Mientras llenaba el tanque, noté un vehículo que se acercaba lentamente. Era una camioneta similar a la que había visto la noche anterior. Mi corazón se aceleró y un sudor frío recorrió mi espalda. Me apresuré a terminar y me dirigí al interior de la tienda para pagar. Mientras lo hacía, observé discretamente al conductor de la camioneta. Era un hombre de mediana edad, con una apariencia normal, pero algo en su mirada me puso nervioso. Pagué rápidamente y salí, deseando poner la mayor distancia posible entre nosotros. A medida que me alejaba, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor nuevamente. Para mi alivio, la camioneta se quedó en la gasolinera. Sin embargo, el encuentro había revivido el miedo y la paranoia que había estado tratando de controlar. Continué mi viaje, tratando de mantener la calma y concentrarme en la carretera. La noche comenzó a caer nuevamente, y con ella, el cansancio y la ansiedad aumentaron. Decidí buscar un lugar para pasar la noche antes de que la oscuridad fuera total. Encontré un pequeño motel al borde de la carretera y decidí que era lo suficientemente decente para descansar. El lugar era antiguo y parecía haber visto días mejores, pero no me importaba. Me registré y me dirigí a mi habitación, asegurándome de cerrar bien la puerta. Mientras me preparaba para dormir, no pude evitar sentir que algo no estaba bien. El silencio era demasiado profundo y el aire se sentía pesado y cargado de tensión. Finalmente, el cansancio me venció y caí en un sueño inquieto. En medio de la noche, me despertó un sonido extraño. Un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me levanté y escuché atentamente, pero no oí nada más. Me dije a mí mismo que probablemente era el edificio viejo haciendo ruidos, pero el miedo persistía. Decidí salir de la habitación y echar un vistazo. El pasillo estaba desierto y en silencio. Caminé lentamente, tratando de no hacer ruido. Al llegar al final del pasillo, escuché un murmullo bajo y constante. Provenía de una de las habitaciones. La curiosidad y el temor se mezclaron en mi mente y me acerqué sigilosamente a la puerta entreabierta. Al asomarme, vi una escena que me dejó sin aliento. El hombre de la gasolinera estaba allí, inclinado sobre una figura en el suelo. La luz tenue del pasillo iluminaba parcialmente la habitación, revelando manchas de sangre y una expresión de desesperación en el rostro de la víctima. Mi instinto fue retroceder y huir, pero mis pies parecían clavados al suelo. Finalmente, logré sobreponerme al miedo y me alejé lentamente, asegurándome de no hacer ruido. Regresé a mi habitación y llamé a la policía con manos temblorosas, tratando de explicar lo que había visto sin entrar en pánico. Los minutos que pasaron antes de que llegaran parecieron horas. La policía llegó rápidamente y rodeó el motel. Me quedé en mi habitación, esperando noticias y tratando de calmarme. Después de lo que parecieron horas, un oficial llamó a mi puerta y me informó que habían detenido al hombre y que la víctima estaba siendo atendida por los paramédicos. Sentí una mezcla de alivio y agotamiento. Pasé el resto de la noche en la comisaría, dando mi declaración y colaborando con la investigación. Los oficiales me agradecieron por mi ayuda y me aseguraron que el hombre enfrentaría la justicia. Finalmente, al amanecer, me dejaron ir, pero el impacto de las últimas 48 horas había dejado una marca indeleble en mí. Conduje de vuelta a casa con una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que nunca podría olvidar lo que había visto y que cada viaje en carretera me recordaría esa noche. Las carreteras de Colombia, una vez llenas de paisajes hermosos y tranquilos, ahora estaban teñidas por una sombra de terror que nunca se desvanecería por completo. A partir de esa noche, las serpenteantes carreteras de Colombia nunca más volvieron a ser las mismas para mí. Cada vez que veo una camioneta detenida en la cuneta, el recuerdo de esa noche regresa, y con él,
la certeza de que la oscuridad puede ocultar los horrores más inimaginables.